Hola amigos, saludos a todos y a todos los suscriptores del canal. Si no están suscritos aún, háganlo para seguir las charlas, las entrevistas y las reflexiones que hacemos en este podcast. Hoy está con nosotros Ana Díaz, economista, tiene presencia en redes sociales hablando de actualidad y de temas económicos. Les recomiendo que la sigan porque además de hacer unos análisis muy razonables, es muy civilizada hablando, ahora lo comprobarán. Ana, muchas gracias por estar con nosotros hoy. A ti, muchísimas gracias por dejarme hablar de estos temas. Y amigos, hoy vamos a hablar de un tema que está de mucha actualidad, el tema inmobiliario. Habrán oído ustedes recientemente a algunos personajes de la política española hablando de expropiaciones, hablando de por qué habrán oído hablar de que si están muy caros los alquileres, que si las hipotecas, que si se fabrica, que si no se fabrica, en fin, todo este tipo de cosas. Hoy vamos a hablar con Ana de este tema. Ana, la pregunta genérica y primera de todas sería, para abrir el melón, ¿qué demonios pasa con el sector inmobiliario ahora mismo en España? Pues bueno, creo que todo el mundo que sabe como lo básico de economía entiende que la oferta y la demanda se tienen que igualar para llegar a un precio de equilibrio, ¿no? Pues en España lo que tenemos es un desequilibrio total, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Esto, bueno, lo podemos ver de hace unos años aquí en múltiples datos, como que, por ejemplo, Madrid y Barcelona. Cojo estas dos ciudades porque son como las dos más sencillas para ver la problemática, ¿no? Porque al final tienen muchísima demanda de gente que quiere vivir ahí. Pues ahora mismo tienen el máximo histórico del metro cuadrado, ¿no? En el 2025, en este año. Y además ya el precio medio nacional, o sea, contando hasta todas esas zonas en las que no hay esa misma demanda, también está en máximos. Entonces, claro, esto a la hora de uno querer independizarse, tenga la edad que tenga, evidentemente te restringe mucho la oportunidad. Vaya. No sé si quieres que empiece ya dando algunos datos Sí, 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 o por me quieres favor. hacer alguna pregunta. Bien, bueno, pues ya lo he dicho, ¿no? Ahora mismo en Madrid y Barcelona tenemos precios máximos del metro cuadrado. Bien, incluso por encima del pico de la crisis de 2008. O sea que no hemos estado en una como estas nunca. Luego, tema en pisos en propiedad de jóvenes. En 2011, el 70% de los menores de 35 años eran propietarios. Ahora mismo, en 2025, es el 32%. O sea, se ha disminuido el número a menos de la mitad. Está claro que algo malo pasa, ¿no? Hay algo que no está funcionando. No, no Luego solo, no también, solo no avanzamos, sino que estamos yendo a peor. totalmente, totalmente, claro. Luego, otro tema más, sobre los años, finales de los años 80, principios de los años 90, una persona necesitaba ahorrar aproximadamente 3 años para poder acceder a comprarse una vivienda. A día de hoy son la media nacional unos 8 años, pero en otras zonas, como por ejemplo Madrid, son más de 12 años. Claro, es que hay que ponerse en la situación, bueno, yo me pongo en esa situación porque al final yo soy una persona joven, ¿no? Pero un joven que acaba de salir de una carrera, por ejemplo, ¿no? Que al final, pues una carrera te quita mucho tiempo para poder trabajar y ahorrar. Acabas de salir de la carrera, te Si es enfrentas a que una situación encuentras, en la si es que que, encuentras trabajo. ahí voy, te enfrentas a una situación en la que si encuentras trabajo, los salarios son muy bajos y los precios son muy altos en comparación. Entonces, claro, tú sales de la carrera, pon 22 años porque la has hecho en 4 años, que mucha gente termina más tarde. Eh, tú ves una perspectiva de futuro muy negra, porque si tienes que estar ahorrando 12 años para poder entrar en una vivienda, ¿cuándo vas a poder crear una familia? Es que son muchas situaciones que combinadas lo hacen todo muy complicado. Y, y bueno, encima, teniendo en cuenta que los salarios reales han subido solo un 2% en 30 años, es que estamos 11 veces por debajo de la media de la OCDE. O sea, que es que estamos, me parece que la OCDE son 38 países. Sí, pero es Pues que además, 11 además a veces eso por tienes que debajo. añadir que la subida ridícula de los salarios es la subida impresionante del coste de la Ujú, vida, de la inflación y total. de que se está comiendo los ahorros.
Sí, sí, de todo el mundo, básicamente. sí, claro. Y además tensionas mucho más la oferta de empleo, porque claro, al final el empresario, el empleador te tiene que pagar más. Entonces, empeoras la situación. Lo que pasa que, claro, es una medida muy popular el tú coger y decir que vas a subir el salario mínimo, ¿no? O sea, electoralmente queda muy bien. Luego, como se traslade a la economía, ya es otro tema. Y luego también otra cosa muy curiosa que no habíamos visto hasta estos últimos años es que en algunas zonas el alquiler ha subido por encima de lo que ha subido el precio de la vivienda. O sea, que es que ahora encima te sale más caro alquilar que comprar, lo cual es pues, que a alguna gente le explota la cabeza porque, claro, dices, no, no me puedo permitir comprar, entonces alquilo, pero es que encima alquilando estás derrochando porque es muy caro y en algunas zonas, pues eso, Madrid, Valencia, Barcelona, Málaga también es prohibitivo. Entonces, la pregunta del millón, dime, sí. No, solo tiene que irse uno a cualquier portal especializado para ver que, ya no voy a hablar de Madrid y Barcelona, en cualquier capital de provincia los Ujú. precios son una barbaridad de los Sí, sí, sí. alquileres, ¿vale? Y ahora vamos a entrar en el meollo de la cuestión de intentar explicar qué es lo que pasa con esto y por qué está pasando esto, porque evidentemente lo fácil es decir porque no se construye. Y en parte Ujú. es verdad, pero hay más cosas. Exacto, exacto. Bien, pues bueno, ya lo he comentado al principio, ¿no? Que esto es un problema de oferta y demanda. Entonces, por el lado de la demanda, nosotros tenemos que las personas compran vivienda para, pues, tres razones principalmente. Uno, para vivir. Dos, para alquilar para otras personas en estancias largas, pues para que otras personas vivan allí. Y tres, alquiler vacacional, ¿no? Hasta ahí todo clarísimo. Entonces, primer problema, todo el mundo quiere comprar, alquilar, vivir en las mismas zonas. Todo el mundo de Madrid quiere vivir en el centro de Madrid. Nadie se quiere ir, pues yo qué sé, a un pueblo cerca de Toledo. Lógico, ¿no? Entonces, luego también la gente quiere irse a zonas costeras. Entonces tienes, yo qué sé, Soria totalmente vacía. Entonces tenemos un problema por el territorio español que no es uniforme. Y entonces las zonas estas afectadas las llamamos zonas tensionadas, las han llamado así, ¿no? En estas zonas, pues hay empleo, hay servicios, universidades, hospitales, etcétera. Se entiende que la gente quiera vivir ahí. Entonces, claro, dices, muy bien, pero ¿por qué si antes también era donde estaban estos servicios, ¿por qué la gente quiere vivir ahora ahí? ¿Por qué se ha aumentado esta demanda? Pues bueno, antes se formaban familias antes. Ahora hay cada vez más viviendas, bueno, más hogares unipersonales. O sea que donde antes en una casa entraban cinco, ahora necesitamos cinco casas. Luego también es que hay muchísima presión inmigratoria. Entra muchísima gente que quiere quedarse a vivir al país y claro, esta gente está sobre todo en capitales de provincia, entonces todavía tensionas más. De hecho, creo que en 2023 el saldo migratorio fue de 600.000 personas. Claro, esto no es solo 2023, no es estático, es un año tras otro, entonces esto va aumentando, cada vez hay más personas que demandan una vivienda. Es un descontrol absoluto que está provocando fundamentalmente tres problemas. El tema de la vivienda, el tema de gente que vive sin hacer absolutamente nada en este país y el tema de delincuencia. Pero si Sí. nos centramos en la primera, evidentemente no solo está afectando la presión migratoria, una política absolutamente descontrolada migratoria, está afectando también el tema sanidad y tema demás. Pero bueno, continúa porque efectivamente esto también está afectando por este lado, ¿no? Mm. No, y además sobre el tema de la inmigración también ya no es solo que entra mucha inmigración de países que quizás no, pues no sé, no saben tu lengua o las costumbres son muy diferentes, entonces la adaptación es muy lenta y complicada, sino que es que encima a la gente que sí sabe tu lengua o que sí que está formada o que está estudiando aquí, se le complica muchísimo el quedarse en el país. Y eso es súper curioso el cómo una persona que sí que te está aportando muchísimo valor añadido, a esta le estás haciendo la vida imposible
pero luego, sin embargo, otra persona que prácticamente depende de ti, mm, las puertas abiertas. A mí me cuesta entenderlo, la verdad. Pero bueno, y luego, Este paréntesis que hemos hecho aquí es muy interesante, pero lo que pasa es que eso sería otra charla directamente de uy, ese tema. sí, 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 esto da para muchísimo también. Entonces, bueno, y otro factor más que hace que aumente la demanda, como ya sabemos, el aumento del turismo. España me parece que ha sido creo que es la segunda potencia turística ahora mismo, el segundo país más visitado del mundo. Y que hace poco, me parece que fue en Valencia, atacaron a unos turistas o algo así diciendo tourists go home o algo así. Pues tampoco hay que tenerla con los turistas porque la demanda que hace el turismo a una vivienda no es la misma que hace una persona que quiere, no sé, trabajar en un lugar. Es totalmente diferente, no atiende a la misma respuesta, ¿no? Y luego tenemos el famoso tema de la pirámide poblacional, que no es una pirámide ahora mismo, es como un rombo, ¿no? ¿Qué pasa? Sabemos que la pirámide está invertida, pero el cambio generacional es lo suficientemente lento como para que este problema persista si no hacemos nada, ¿no? O sea, es decir, por mucho que los jóvenes seamos menos que nuestros mayores, queda muchísimo tiempo para que pues, estas personas vayan falleciendo y digamos que se desocupen ciertos lugares, ¿no? No, es que hay gente que dice, no, porque luego los jóvenes somos muchos menos, entonces tendremos mucho espacio. Sí, bueno, pero es que hasta entonces, hasta entonces va a llover mucho. Y Esto es se una está tontería, queriendo, ¿no? esto que estás hablando ahora se está queriendo utilizar para generar otro conflicto más y ya no teníamos suficientes blancos, negros, mujeres, hombres, pues ahora es conflicto intergeneracional, ¿vale? Es decir, gente mayor con jóvenes, ¿vale? Y hay gente que Sí, estúpidamente está cayendo en esto porque la polarización ya nos afecta en todos los ámbitos, pero efectivamente a día de hoy se cumple el hecho de que las generaciones mayores tienen mayor poder adquisitivo que las nuevas generaciones. mucho más. Y eso efectivamente es un problema, claro. Mm. Sí, sí, pero además en tema, ya no solo la vivienda, en tema pensiones y tal, se aporta, o sea, se le da una responsabilidad al joven sobre el futuro de estas personas más mayores que realmente no tienen. Oye, yo creo que tanto en tema vivienda como en cualquier otro tema que tenga que ver con la política, las responsabilidades es al político. Y ya me da igual a nivel autonómico, a nivel del ayuntamiento, a nivel estatal, es las responsabilidades de todo el tema económico van siempre al político, no van a las personas de a pie, que es que tendemos a echarle la culpa al que no piensa como yo, al que piensa tal o al que dice cual. Bueno, pero el Nunca político utiliza la confrontación y la eso polarización para distraer la atención. Eso es algo muy, muy viejo. Lo que sí, pasa es que en sí. los últimos años se está llevando a un extremo que ahora mismo está empezando a ser peligroso, no solo en España, en Europa y en todo Occidente en general. No, no, totalmente, es una herramienta política más, es una política más, literalmente. Y bueno, esto era por el lado de la demanda. Ahora, por el lado de la oferta. Muchos políticos usan el argumento de que hay más de 3,8 millones de viviendas vacías en España. Bien, estas son el 14% de todo el parque inmobiliario que tenemos en España. Que son muchas viviendas, sí. Ahora bien, tenemos varios handicaps. Uno, que se encuentran en zonas donde no hay demanda. El 45% de estas están en municipios de menos de 10.000 habitantes. Y claro, en ese municipio evidentemente no hay servicios, como ya hemos comentado, no es una zona tensionada por algo. Es decir, Además, tienes el estas, 45% de todas estas viviendas vacías, las tienes en zonas que la gente no quiere ir. exacto, recónditas, en pueblos que ya, pues la España vaciada, si es que ya no sabemos estos términos. Además, no cuentan con que es que muchísimas de estas viviendas no están en condiciones para vivir, necesitan rehabilitación. Es que, claro, no es un piso nuevo reacondicionado, hay que hacer un desembolso también en ellas. Entonces, claro, no están en condiciones para que alguien pueda irse a vivir allí. Y luego, solo el 10% de estas viviendas vacías están en municipios de más de 250.000 habitantes, o sea, ya de ciudades, ¿no? Grandes. Entonces,
El problema principal de la oferta es, como bien sabemos, que no se construye suficiente vivienda. El sector de la construcción no se llega a recuperar de la crisis del 2008, pues porque se encarecen los materiales de construcción, falta mano de obra cualificada. Por cualificada no me refiero a un arquitecto, me refiero a obreros que sepan trabajar, ¿no? Luego, hay muchísimos problemas regulatorios, ya sea de liberalización del suelo, de regulaciones, etcétera, ¿no? Hay límites a la densidad de la vivienda, es decir, te ponen un límite a la altura. Claro, en poblaciones como Madrid, por ejemplo, sí, tú puedes ir ampliando el territorio, sí, sí, pero va a llegar un punto en el que para ir al centro de Madrid vas a tardar 2 horas. Entonces, entre los atascos, etc., se Lo que pasa es que debería de permitir. lo que estás mencionando, si no el 100% de todo lo que acabas de decir, Ujú. eso tiene solución. Sí que la tienes, sí que la tienes. Sí, solución tienes El todo. tema de la gente cualificada es quizás lo más Ujú. problemático, porque es más a largo plazo, pero todo lo demás es voluntad política. Todo lo demás es Claro, voluntad política. todo. Incluso el tema de la falta de mano de obra también es voluntad política, porque hay muchas personas que no están haciendo nada. Sí, Entonces, viviendo de pues ayudas, concretamente de paguitas y obviamente, de sin dar palo al agua, efectivamente. No, yo digo que puedes es a meter largo plazo mano. porque evidentemente tú puedes coger a mucha gente que no está dando palo al agua, que estás manteniendo a base de paguitas, ayudas y subvenciones, pero evidentemente a esa gente hay que formarla, porque para construir Claro, un claro. edificio no puedes exponerlo, venga, venga, ponte a hacer cemento. No, no. Esto es Mm, algo más complicado, ¿vale? sí, sí, Pero el resto de temas es un tema de voluntad política exclusivamente. O sea, por aquí supuesto. yo lo que veo como ciudadano es que casi todas las promesas de liberar suelo, de liberar de construcción, no solo ya por parte de los que gobiernan, sino de los que se supone que quieren gobernar, en aquellas regiones donde gobiernan, tampoco lo están haciendo, ¿eh? No, 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 no. Además, bueno, para empezar, sobre el tema de la falta de mano de obra, obviamente no sería inmediato, pero tú puedes dar incentivos para que la gente se forme en esto y hay FPs, lo que haga falta, a las empresas puedes darles algún beneficio fiscal si acogen a gente nueva. Es que se pueden hacer tantas cosas que por alguna razón no se quiere hacer, ¿no? Y luego, sobre el tema de la densidad de vivienda, claro, es que estamos hablando de que ¿por qué no se construye a lo alto? Porque ya no es solo buscar un territorio nuevo, no, no, es que tú puedes construir a lo alto, que no Mm. ocupas como tal, ¿no? No ocupas más espacio, no sé, terrestre, no sé cómo llamarlo. Pero pues tampoco. Luego también hay muchísimas restricciones al uso del suelo, que si es urbanizable, que si no es urbanizable, que tengo que pedir la licencia para tal, para cual. Claro, esto también me acotas muchísimo el territorio. Luego, otro problema más, que este es tremendo, la poca protección que tiene un propietario frente a la ocupación. Y dentro de ocupación voy a meter la inquiocupación, que en las métricas y en las encuestas no se meten a los inquiocupas dentro de los ocupas. Por eso son tan pocos. Explícale a los que nos ven que es un inqui ocupa. Un inquiocupa es un inquilino moroso. Tú haces un contrato con una Que persona un buen para. día deja de pagar y punto. Exactamente, y que por ser vulnerable, pues tú por lo que sea no le puedes echar y se tiene que quedar ahí. Pero es que esa es tu propiedad, no la de esta persona. Por muy vulnerable que sea, es tu propiedad y no va a haber compensación en el mundo que te compense que una persona esté en tu propiedad sin derecho a estarlo y sin pagarte lo que se acordó. Entonces, claro, si yo soy un propietario, que no lo soy, pero si lo fuese, yo me voy a andar con mucho ojo a la hora de meter a alguien en una propiedad mía y obviamente no lo voy a hacer al precio más barato del mercado, lo voy a hacer en un precio en el que a mí me compense arriesgarme. Es que yo asumo un riesgo y pues se quiere dejar a un, yo que sé, a un señor mayor que ha trabajado durante toda su vida, ha ahorrado, se ha comprado un piso, ahora se lo han ocupado, bueno, o hay un inquilino moroso, como queramos llamarlo, le quieren dejar como un especulador. Eso no es un especulador, eso es la clase media de toda la vida en España. Y era por lo que se ha luchado, por tener esa clase media. Luego, otro tema más, la lentitud administrativa que tenemos en España. Bueno, es un tema de Europa, ¿no? También, pero voy a centrarme en España, ¿no? La burocracia.
Yo soy una promotora y para obtener una licencia de obra me puedo tirar más de un año. Entonces, claro, en un año los materiales suben de precio una barbaridad, la mano de obra también. Es que la incertidumbre es muy mala. No se Es puede. curioso que haya tanta burocracia cuando Mm, España tiene una pila de funcionarios en relación a la población que tiene muy inferior a otros países más grandes, más productivos y más eficientes, ¿no? sí, sí, sí. Es tremendo, sí. Está todo hecho. Ahora entro en eso también porque, claro, es que tenemos como muchos niveles administrativos, entonces, claro, se tienen que poner todos de acuerdo y hasta que se ponen de acuerdo, pues puede llover todo lo que haga falta. Luego también, para los que son fans de la obra pública, se ha dejado de construir obra pública, que nuestro presidente prometió más de 200.000. Bueno, ha prometido muchas cosas en tema de vivienda social, pero aquí no hemos visto nada. De hecho, en los años 60 hubo un boom, ha sido cuando más obra pública se construyó, pero desde entonces ha ido decayendo al punto de que ahora mismo estamos al mismo nivel, más o menos, que cuando terminó la guerra civil. O sea, una Y España en totalmente. relación a esto, tú Dime. personalmente, ¿por qué crees que es? Si es ¿Por qué que, crees que a se ver, está construyendo tan poco, o se hace tan poca obra pública? hay muchas razones, pero es que, claro, si tú aumentas la oferta, los precios bajan, entonces los impuestos también. Porque claro, los impuestos que yo como administración pública, me da igual el nivel que sea, me da igual a nivel regional o estatal, ¿vale? Claro, los impuestos a la compra de una vivienda son por el valor de esa vivienda. Si yo le bajo el valor, entonces bajo también los impuestos y a corto plazo, pues yo salgo ganando. Y luego supongo que cada uno tendrá sus intereses, ¿no? Y también, claro, es que construir lleva tiempo, no es inmediato. Es mucho más fácil yo salir y decir, voy a bajar por ley los precios a los alquileres. Yo sé que eso tiene consecuencias negativas, sobre todo para la clase media y baja, No, pero porque la clase media y baja yo creo que no hay que ser ningún genio para darse sí, cuenta que se han propuesto cargarse la clase media, ¿vale? Es decir, claramente. ahora mismo en Europa, en España y en el resto del mundo, lo que llamamos Occidente, ¿vale? Lo Mm. que está claro es que la clase media está en franco retroceso y cada vez tenemos sociedades más adineradas por un lado, en un extremo, y más empobrecidas por el otro. Pero lo cierto es que la clase media cada vez de mal en peor. No, no, totalmente, cada vez menos poder adquisitivo. Ya, es que la inflación se lo come todo, se lo come todo. Y total, que ya no se ve. Ah, vale, lo de la vivienda social, claro, si yo soy un político y mi iniciativa es construir vivienda pública, eso es un proceso a largo plazo. La sociedad no va a tener ese impacto ya. Yo lo que necesito es que ellos me quieran ya, me voten ya. Si yo lo hago en una visión largoplacista, dentro de 4 años a lo mejor esto no está terminado, entonces no está, ese sentimiento en la población no ha llegado, digamos, ¿no? Es mucho más rápido decir, no, pues voy a bajar por ley los precios de los alquileres. Porque para el que no entienda que, una vez más, lo repito y lo repetiré, la oferta tiene que igualar la demanda para llegar al precio de equilibrio, para quien no lo entienda, suena bien que me han bajado el precio del alquiler. Y luego serán pues los malvados propietarios que han quitado sus pisos no sé, de la disponibilidad para alquilar, para vender o para lo que sea. Y bueno, luego ya lo he mencionado también, el tema del aumento de la demanda del turismo, evidentemente ha hecho que entre la desprotección que hay al propietario que alquilaba su piso a largo plazo, pues a lo mejor este ha dicho, mira, pues para que me lo puedan ocupar o haya un inquilino moroso, yo prefiero ponerlo para alquiler vacacional. Entonces, claro, ha quitado, digamos, ese piso del mercado. Pero yo insisto con este tema, eh, no es la misma competencia, en plan, un propietario que pone en alquiler su piso para largo plazo no es el mismo tipo de propietario que lo pone para alquiler vacacional. Una persona mayor muy raramente lo alquilará para alquiler vacacional porque
requiere estar presente, requiere ir, requiere venir, Requiere estar requiere hacer, encima, requiere una gestión. claro, y lo que conocemos en España, lo normal, lo más habitual, no es eso. Entonces, echarle la culpa a este tipo de alquileres, pues es una chorrada, porque es que no atienden a lo mismo, no es la misma respuesta, vaya, no es para lo mismo. Entonces, luego, hay muchas personas más mayores que dicen, joder, pero ¿por qué esta situación os va a afectar a vosotros si yo viví la burbuja inmobiliaria y claro, nuestros sueldos eran mucho más bajos y los precios eran mucho más altos? Pues bueno, a los jóvenes nos afecta porque ahora hay una precariedad laboral que entonces no había. Ahora, la brecha de riqueza entre mayores y jóvenes, que lo has mencionado antes, se ha multiplicado por 9 desde en los últimos 20 años. Por 9. Es que es una barbaridad. Los jóvenes somos muchísimo más pobres de lo que se era a los principios de los 2000. Entonces, además, ahora hay otra barrera, que es que tú ahora tienes que aportar la entrada de la vivienda cuando vas a comprar. Al principio de los 2000, incluso los 90 tardíos, los bancos te daban el 100% de la vivienda. Incluso algunos llegaban a darte el 120 para que tú te comprases un coche, El te fueses de coche, vacaciones, el la reforma, lo viaje, que lo que fuese. fuera, sí, sí, sí. Claro. Entonces, claro, el desahogo es totalmente distinto. Ahora tienes que ahorrar esa entrada, porque ahora lo normal es que te financien el 80% de la vivienda. Igual encuentras un banco que sí que te financia el 100%, pero o sea, tienes que cumplir ciertas condiciones y no es lo habitual para nada. Entonces, ahora, siendo un joven, bueno, y un joven y un no tan joven, para todos, ¿no? Para comprarte una vivienda tienes que pagar la entrada, que pagar los impuestos, que no son poca cosa, porque son entre un 6 y un 10% del valor de la vivienda, el notario, el registro, y luego, como tengas que reformar el piso, pues prepara los billetes. Entonces, diagnóstico, digamos, demanda-oferta. Tenemos, por el lado de la demanda, que el territorio es súper heterogéneo, que hay un problema entre las ciudades y las zonas costeras y que luego el resto del país está vacío. Luego también que tenemos hogares mucho más pequeños, una inmigración cada vez creciente, muchísimo turismo, porque es que este es otro tema. Joder, ¿por qué solo se incentiva el turismo? ¿Por qué no se incentiva la industria o las empresas? Es que, pues este es otro tema también. Ese es otro Y tema que luego, daría para otra charla. exacto, es que, Eso forma es que en parte de España, la precarización de un país. exacto, Cuando tú en un país que ya de por sí tiene unas tasas de productividad bajísimas comparado con otros, que además seas un país de básicamente sector servicios, eh, te hace un país más vulnerable y tanto. que otros. Y cuando tú no eres un país fundamentalmente dedicado a la industria, a la producción, ¿vale? Pues pasa lo que pasa, claro. Pero ese sería otro tema muy, muy bien Sí, sí, tirado sí, también, pero evidentemente eso haría por una exacto. charla aparte también. Mm. Yo siempre digo que joder, cuando tú construyes una casa, pues yo que no tengo ni idea de esto, pero entiendo que primero vas a por los cimientos, ¿no? Para que todo se sostenga bien. Bueno, pues España no va así. O sea, en España está todo construido en una superficie súper inestable, en la cual como una pieza falle, ya Hay todo se una, desmorona. hay una parte del discurso de los de siempre que dicen que un montón de pisos vacíos, en fin, España, tal, expropiese, en fin, al más puro estilo Sí. bolivariano. Pero no es cierto que la mayoría de esos pisos son de los malvados fondos de inversión. Háblanos un poco de este tema porque hay mucha leyenda con este tema, ¿no? Sí, lo iba a mencionar ahora. Me parece que son los fondos de inversión grandes, propietarios, bla, 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 son un 8%. O sea, es decir, un 92% del territorio está en manos de pequeños propietarios y por pequeños propietarios me refiero a tú que tienes una casa donde vives, ni siquiera alquilas. Entonces, es que es una tremenda Una, chorrada. dos o tres, ¿vale? O Sí, sea, quiero claro. decirte, pero muchos de los que hablan de expropiese tienen más de una, dos y tres viviendas, ¿eh? Cuidado. No, no. ¿Y qué viviendas?
Sí, sí, No son pero esos que es un ya pisito. rápidamente hablan al expropiese, ¿vale? Ellos mismos son propietarios de varias viviendas. Y no quiero decir nombres, Claro, pero yo algunos lo sabemos ya. sí, 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 ya lo sabemos algunos. Claro, es que es muy fácil expropiar lo que no es tuyo, quiero decir, Correcto. porque al final, Igual si que yo soy, gobernar con dinero que no es tuyo también. exacto, si yo soy el Estado, a mí no me importa quitártelo a ti que no lo eres, pero en el momento en el que yo no sea el Estado, a mí que no me lo quiten. Esto es que esta es la historia, el cuento de nunca acabar. Da igual las veces que se pruebe que están equivocados, da igual los ejemplos que haya a lo largo de toda la historia, incluso súper reciente, da igual. Siempre está ese argumento por lo que te decía antes también con el tema de la construcción de vivienda. Es que es mucho más efectivo electoralmente para una población que no tiene cultura, ya no financiera, económica, básica en general. Es mucho más sencillo decir, no, pues le quitamos las casas a los ricos, malvados ricos y empresarios, que decir, no, no, mira, pues tengo que hacer un desembolso grande porque voy a construir esto. Confiad en que dentro de X años vais a tener tantas viviendas nuevas. Pues evidentemente, electoralmente no es igual de atractivo, claro. Y luego me centro. Por el lado de, ya hemos comentado el tema de la demanda, de la inmigración, de los turistas, de bla, bla, bla. Por el lado de la oferta, tenemos las millones de viviendas vacías que no están donde las necesitamos. Entonces, las descartamos ya, porque uno, esas viviendas tienen dueño, que es que a veces se nos olvida, pero esas viviendas tienen dueño. Tú no puedes ir a una persona y porque esa casa no se esté usando, quitársela y dársela a otra. Uno, porque esta otra persona a la que se la das quizá ni siquiera la necesita ahí, porque ya me dirás tú, ¿para qué necesita un joven una casa en un pueblo de Ciudad Real? Si no tiene trabajo en Ciudad Real, si no tiene servicios o sea, en Ciudad Real, No, ciudad, pero es entiendo que que la es un necesite o no la contexto, necesite, a mí me da da igual. igual. Es de otra No, claro, persona y es propiedad privada, como si la quiere tener cerrada. por Es que tú no supuesto, pero eres si nadie, mm, nadie gobernante de turno, canchanchan de turno, para mm, quitarle la vivienda a una persona. No, es por suya, supuesto, la ha pagado y punto, o la haya heredado lo que sea. Bueno, si es que ha podido heredarla, porque claro, cuando no puedes heredar, se la queda la comunidad autónoma. Cuando a no puedes eso. pagar los impuestos, que esa es otra. Pero bueno, Ujú. Pues sobre eso, poniéndonos en esa situación en la cual la vivienda es ya de dominio estatal, digamos, o de la administración o lo que sea, incluso en esa situación, ideal para muchos, no para otros como yo, por ejemplo, incluso en esa situación, una vivienda en un pueblo lejos de una ciudad donde no va a tener trabajo una persona, no vale para nada. Entonces, pues eso, primer argumento de estos, lo desechamos. Luego, tenemos obra nueva insuficiente, ya lo sabemos. 2024 fue el mejor año desde 2008. Se construyeron casi 130.000 viviendas. Aún así, no cubre la formación de hogares, o sea que en déficit absoluto. Luego también tenemos un montón de cuellos de botella en la oferta. La oferta en España es muy rígida. No, digamos que no se actualiza rápido cuando suben los precios, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué? Pues por el suelo que tenemos escaso, las normas, las burocracias, los costes, bla, bla, bla. Luego también sobre el tema de la vivienda social, que no lo he comentado antes, en comparación con la Unión Europea, nuestro parque social es muy reducido. Es que, claro, aquí nos comparamos con la Unión Europea para lo que queremos. Para la presión fiscal nos comparamos porque estamos por debajo, entonces no tenemos impuestos tan altos según ellos, sí, pero luego en pero el tema de vivienda social, tú sabes mejor que yo que hay dos conceptos, esfuerzo y exacto, presión. Y exactamente, se el suele hablar de importante es, uno, pero no del otro. sí, claro, y el esfuerzo fiscal es un 18% por encima de la media de la Unión Europea, o sea Sí, que, pues por eso se suele hablar del otro concepto claro, y no del esfuerzo. claro, claro. Por eso te digo que nos comparamos con la Unión Europea para lo que nos apetece, pero no tenemos la misma vara de medir con todo. Entonces, ¿qué se puede hacer para paliar todas estas circunstancias? Pues bueno, primero, sobre la demanda, tenemos que hacer atractivas otras zonas, porque no solo vale con construir, que hay que hacerlo, es que, por favor, tenemos un montón de puestos de la administración que no tienen un servicio cara al público, entonces a estas personas, sintiéndolo mucho, se les puede relocalizar.
Luego también se pueden hacer atractivos ciertos territorios que ahora mismo están más vacíos que otros, con incentivos fiscales, regulatorios, ya no solo para profesionales, también para empresas. Oye, es que no todas las empresas tienen que estar en Madrid y Valencia, es que, joder, hay más territorio. Estoy segura de que en Madrid hay muchísima gente. Hablo de Madrid porque yo soy de Madrid, ¿vale? No porque solo sea la situación de Madrid. En Madrid hay mucha gente de Andalucía, de, yo qué sé, de Extremadura, etcétera, que estoy segurísima de que quieren estar en su tierra, pero tienen que venirse a Madrid porque es el único sitio donde encuentran trabajo de lo que han estudiado. Oye, desde de parte de las comunidades autónomas, poner incentivos para que estas empresas tengan sedes allí también y la gente pueda trabajar allí, porque Mira, claro, Madrid fiscalmente es más atractiva. yo he viajado en coche por toda España y es verdad Ujú, que te encuentras, vas por la autovía y en medio de la nada hay un montón de naves, un montón de fábricas y un montón de ujú, instalaciones que están allí. Y tú dirías, ¿y esta por qué no está más cerca de una capital de provincia? Porque a lo mejor no le hace falta, por situación, por ujú, impuesto, por carga fiscal, claro, por lo que sea y tal. Pues, bueno, pues nos hemos instalado aquí y son claro, naves bastante grandes. O sea, es verdad que no todo tiene que estar en la periferia de las grandes ciudades. ujú. Exacto, pero te pongo un ejemplo que yo me invente, ¿vale? Un jamón de bellota extremeño, ¿vale? Que es de Cáceres. Bueno, pues montan su primera tienda, yo qué sé, no sé, su primera charcutería, me lo invento, en Cáceres, en Plasencia, ¿vale? Va creciendo el negocio, va creciendo el negocio, va creciendo el negocio a un nivel ya de que impositivamente le resulta muchísimo más atractivo irse a Madrid, trasladar su sede o lo que sea, la central, a Madrid que quedarse en Extremadura. Claro, de esa manera, todo ese trabajo cualificado le obligas a moverse a Madrid. No se queda en Cáceres, que sería muchísimo más enriquecedor para la provincia. Pues esto pasa así. Entonces, claro, tenemos en ciertas ciudades, Málaga, Sevilla, Madrid, Barcelona, Valencia, pues eso, Bilbao, un montón de personas que no son de esa ciudad trabajando allí porque no les queda otra. No es que les fascine Madrid, es que no les queda otra. Entonces, oye, hay que relocalizar el empleo también, porque además, precisamente que haya empresas en otras zonas hará que haya servicios en esas zonas. Una historia, cuando Telefónica se puso aquí en el norte de Madrid, el metro no llegaba hasta allí. Gracias a que Telefónica estuvo allí, ellos mismos me parece que pagaron su parada de metro. Bueno, pues ya tienen conexiones con el metro. Pues esto es todo así, ¿no? Entonces, que haya empresas enriquece no solo al empleo, sino también a la inversión de la zona. Joder, productivamente es muy enriquecedor, no habría El que problema es que me dejarlo de estás lado. hablando de algo que volvemos a la voluntad política, volvemos No, al todo, medio largo plazo. No volvemos todo. a la inmediatez, a las elecciones del año que viene, a tal. Y Mm, después hay otro problema muy importante, que es el enfrentamiento de signo político diferente entre regiones. sí, sí, sí. Entonces, claro, al final volvemos a lo a voluntad política. Es decir, ya no solo es que seas un inútil, ya no solo es que productivamente a lo mejor no te interese electoralmente, sino que es que Mm, además, por fastidiar a la comunidad de al lado, no hace según qué cosas. sí. No, claro. Pero mira, yo te hablo de Extremadura, por ejemplo, porque yo tengo mucha familia allí, entonces le tengo mucho cariño a Extremadura, ¿vale? En Extremadura ha estado tanto el PP como el PSOE muchísimos años. Y Extremadura está exactamente igual, esté el PP o esté el PSOE, da igual. Entonces, claro, por supuesto es un problema político, todo esto es un problema político, todo se soluciona por parte de los gobiernos de turno, me da igual que sea el estatal como el autonómico, todo se soluciona con esto, pero no se quiere y la gente no termina de entenderlo o no termina de querer entenderlo, que este es otro tema también que da para mucho, ¿no? O simplemente Que es imbécil. también tiene que haber de todo en este mundo. No, te lo digo porque yo es que lo tengo claro. Hay parte de la población que no da para más.
Yo lo siento Mm, mucho, pero este tipo de podcast, este tipo de invitados, este tipo de charlas, este tipo de entrevistas, lo que uno está haciendo, está intentando que la gente empiece a pensar con la cabeza, está intentando mm. que empiecen a razonar lo que tú haces en las redes, explicarlo de tal manera para intentar llegar. Yo no tengo las formas que tienes tú, evidentemente, o sea, menos mal, menos mal que para ti, me refiero, menos mal para ti. Pero que, oye, hay que reconocer que hay gente que es capaz de entender que las cosas tienen que cambiar y para eso es necesario evolucionar y hay gente que se queda en el yo de los míos, hagan lo que hagan, y él y tú más. Y esa gente no posibilita ningún tipo de cambio. No, es, además, intentar tener una conversación con esto es agotador. No, 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 Es no, agotador. es inútil, es inútil. O sea, yo, si estás todavía en esa fase de intentarlo, te aconsejo que no Que lo lo hagas. deje. A mí, ¿sabes qué pasa? Que yo te lo comenté cuando hablamos la primera vez. Intento siempre ir con un tono que haga que no te pongas a la defensiva, porque si no, claro, si yo ya empiezo de una manera en la que tú no me vas a escuchar, aquí no llegamos a nada ninguna de los dos. Y Pero sí aun que es con todo, verdad, te vas a encontrar que no, aun con las formas tuyas, eso que yo no, no, digo, no, también lo digo de Pilar evidentemente. Almagro, que es una persona súper civilizada también, que es muy crítica también. No sé si la conoces, es empresaria, también tiene mucha Ajá, presencia en redes sociales, ¿no? Es muy civilizada hablando, a pesar de que da mucha caña, ¿vale? En redes ujú, sociales. Pero es que al final tienes que aceptar que es que hay gente que no, que no, que no, no y no, que no. no. Y por lo tanto ya no tiene sentido, no tiene sentido. O sea, yo creo que hay que intentar que la gente que puede en un momento determinado reaccionar, hay que intentarlo por esa gente, porque la sociedad despierte. Pero hay gente que está, chica, lobotomizada. Es que no, 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 no. totalmente. Es que además es que como hablar con una pared, pero una pared que encima te insulta, es tremendo, la verdad. O sea, es peor que hablar con una pared, la verdad. Pero bueno, yo también creo que, oye, se intenta. Si tú no quieres hacer caso, tú te lo pierdes. No vas a entender cosas tan básicas como la oferta y la demanda. Eso no es mi problema. Ese es el tuyo, que no entiendes cómo funciona. Eh, pues ya lo entenderás a las malas. Esto es así. Llevarla contra ciertas cosas no merece la pena. Eh, entonces, luego, que me pierdo el hilo, perdona. Eh, sobre la demanda estábamos hablando, bueno, lo del tema de que hay que trasladar también un poquito el empleo no solo a ciertas ciudades. No puede ser que esté concentrado en las mismas ciudades siempre, porque la gente también quiere estar en su casa, cerca de su familia, y es lo más lógico del mundo, ¿no? Y luego, sobre la oferta, uno, hay que aprovechar más el suelo disponible. O sea, no puede ser que no te permitan construir en ningún sitio cuando hay terrenos y terrenos y terrenos. Ahora mismo en Carabanchel, los terrenos de la cárcel de Carabanchel es una explanada de tierra en la cual no hay absolutamente nada. ¿Cómo no se va a poder construir ahí? Encima Carabanchel, que situado en Madrid, está muy bien situado para la gente que necesita ir al trabajo, con un montón de servicios, de transportes. Pues nada, luego, hay que simplificar los trámites. Tiene que haber plazos máximos para conceder licencias de obra o de cambio de uso. No puede ser que esto se alargue indefinidamente hasta que la administración de turno le apetezca resolver el asunto. Luego, hay muchos edificios abandonados, vacíos, que, oye, se puede llegar a un acuerdo con quien sea el propietario, se pueden rehabilitar, se puede hacer algo, ¿no? La cosa es tener esa iniciativa, que es lo que nos falta. Luego, obviamente, deberían, que esto es lo que más oímos, debería impulsarse iniciativas para que se hagan nuevas promociones, ¿no? De construcciones. No puede ser que no se construya cuando cada vez llega más gente y es que encima no solo es que llegue más gente, sino que es que los que estamos ya no cabemos. Entonces, claramente hay que construir. No es solo el construir, porque no es un problema estático. Mañana tú no vas a construir 5 millones de pisos y se va a acabar el problema. No, porque te va a seguir llegando gente. Sí, pero Entonces, llega gente porque permites que siga llegando gente de esta forma. Porque después exacto. los está favoreciendo con respecto al nacional, está favoreciendo a esa gente que llega, los está favoreciendo en sanidad, en alojamientos, en servicios y demás. Ujú. La cuestión es por qué se está favoreciendo
a alguien que está viviendo del Estado sin dar palo al agua. Hay mucha gente que trabaja, pero Mm. yo cuando me refiero a los que no dan palo al agua, me estoy refiriendo a una procedencia determinada, que es Ya, fundamentalmente ya, del continente africano, ¿vale? sí. Porque los que vienen de Sudamérica, No, la no, inmensa curran. mayoría vienen a trabajar y trabajan. Solo hay que Sí, sí, sí. acercarse un ejemplo, ¿eh? Y además trabajan muy duro, al sector Mm. servicio y al sector hostelería. Total. ¿Qué presencia tienen la gente de Sudamérica? ¿Vale? Sí, sí, sí. Pero los que vienen de África, una inmensa mayoría está viviendo aquí de las rentas. Sí. Entonces, habría que preguntarle a las autoridades, y cuando digo a las autoridades, es a todos los signos políticos, Mm. ¿por qué estáis haciendo esto? Porque además, claro, tú dices, oiga, es que sigue llegando gente. Oye, pues señor, ordene el asunto. ¿Por qué no estáis ordenando esa llegada? Porque está Totalmente. absolutamente descontrolado. A mí lo que pasa es que me molesta que me tomen por tonto, ¿no? Entonces, claro, cuando Mm. encima te dicen que esa gente va a pagar las pensiones, cuando lo que están Bueno. haciendo es recibir dinero de todos, los están manteniendo, ya sea por hijos, ya sea por reagrupamiento familiar, ya sea por lo que Mm. sea. Es decir, están viviendo de ayudas públicas sin trabajar. En el caso de que trabajen, los salarios son los que son y los trabajos son los que son, pero te Mm. dicen que esa gente te va a pagar las pensiones. ¿Con qué trabajo? ¿Con qué Eh, nómina? Pues si es que aunque trabajasen, las pensiones tampoco se iban a poder pagar, porque a No, día de las hoy tampoco pensiones se pueden pagar. mira, esa es otra charla para otro día. Sí, 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 Pero sí. ya hemos sacado cuatro charlas de esta, Sí. hay cuatro. Lo de las pensiones es un sistema que está absolutamente quebrado y aunque se lo expliques a la gente, todavía no Bueno, entienden. A ver, señores, esto es un avance, ¿vale? Es decir, la gente que está cobrando pensión hoy es de la gente que está cotizando hoy. ¿Vale? y O deuda. sea, no estás guardando, tú estás cotizando, estás guardando una huchita para cuando tú. No, 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 no. Tú vas a cobrar una pensión el día de mañana. Si la cobras en función de los que haya cotizando en ese momento. Mm. Yo no sé si esto no se entiende o es que no se quiere entender, pero es así. No se quiere entender. Yo he intentado hablar del tema pensiones y la que me ha caído, madre mía, la que me ha caído, pero además intentar decir, oye, oye, no, no es que yo no quiera pagar impuestos, no nos confundamos. Y además no hacía alusión a nada de impuestos en el vídeo, pero la que me cayó fue tremenda. Además, ese tema, sin duda, es un tema que es que, vamos, como lo toques, como tú menciones el hecho de que quizá el sistema que tenemos no es el ideal, la que te puede caer es, vamos, tremenda. Pero, en fin, bueno, pues eso, que este es otro tema también que da para muchísimo. Y pues hablábamos de que por qué narices los políticos no hacen lo que tienen que hacer para solucionar todo el problema de la dichosa vivienda, ya sea de comprar o de alquilar, ¿no? Bueno, ya te lo he dicho antes, en plan, aquí hay muchísimos niveles de burocracia, digamos, entre el ayuntamiento, la comunidad, el Estado, el bla, 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 el no sé qué. Claro, todos estos tienen que coordinarse. Y si cada uno es de un signo, cada uno piensa tal cual, aquí no se coordina ni el tato. Entonces, no hay plazos, pues esto puede durar infinito, da igual. Entonces, como exige este consenso, aquí no tiene consenso nadie. Luego también lo que te comentaba de que, claro, si yo lo que pienso como, no sé, dirigente de partido político o integrante es durar lo máximo posible, yo lo que necesito ahora mismo es hacer medidas populistas que a mí me aseguren que la gente ahora me va a apoyar. No que me va a apoyar la gente dentro de 3 años. No, yo necesito que me apoyen ahora, al corto plazo. Entonces, a mí de construir no me viene bien para nada. Luego también, es que para construir hay que aumentar el gasto. Y si yo ahora mismo estoy aumentando el gasto en, por ejemplo, ciertas pagas, a mí ahora mismo construir me viene mal como Hombre, política, ¿no? yo ahí ya tú ves, yo ese lo veo uno de los menores problemas. ¿Y sabes por qué? Porque es que, si ¿qué mata? Quiero decir, todos lo están haciendo en base a deuda. Sí, claro, pero si tú piensas entre que no es una medida popular y que encima me va a costar dinero, pues ¿para qué la voy a hacer? ¿No? Si es mucho más fácil decirte, no, que voy a bajar el precio por ley Mm. y ya está, porque la palabra regular tiene muy buena fama. Entonces, claro, pues así esto es Sí, muy tiene muy sencillo. buena fama, pero pésimas consecuencias normalmente. Exacto, exacto.
Luego también la inversión privada se desincentiva muchísimo. Solo oímos en general en las noticias y en general en lo que es la voz pública, la vivienda pública, pero en ningún momento nadie dice nada de que, oye, haya promotores privados que se enriquezcan de construir. Nadie comenta este tema porque parece criminal sacar beneficio de construir, vamos. Bueno, Y luego también lo que, salvo que el beneficio lo saque el político, que entonces, no sé. claro, entonces el beneficio es para todos, ¿no? Y luego lo que te comentaba, cuanto más cara es la vivienda, más va a pagar el particular en impuestos. Entonces yo como administración gano más. Ya está. Es una medida Sí, cortoplacista. lo que pasa que ese argumento de los impuestos, ese, lo entiendo, eso que estás diciendo, pero si hubiera más viviendas, ¿no ganarías más en impuestos? ¿Habría más Pero es viviendas? A que lo mejor no no tanto, no con un nivel de precios tan grande, pero habría más. habría más, pero tú has hecho un desembolso al construir. Y aparte, el tiempo juega un Sí, papel no, muy el importante. tiempo, claro. Claro, es que el tiempo aquí es esencial. Entonces, no te genera un rédito político inmediato, Al ni lo final, el necesitas electoralismo es una tampoco. de las cosas que más prima en este país en general, ¿no? Es lo que más prima. Y pues eso, al final todo esto requiere una estabilidad política que no tenemos. Yo hablo mucho sobre el tema de si me parecen bien las comunidades autónomas o no, ¿no? El sistema, digamos, no tan centralizado. Pues es que no lo sé, porque no sé si me parece bien que haya tantos niveles, pero luego por otra parte digo, es que tampoco sé si me parecería bien que estuviese completamente centralizado y que solo decidiese las cosas una Hombre, persona. No lo sé. ese es un debate interesante. Ese es un Mm, debate interesante y al igual que tú, yo no lo tengo del todo claro. ¿Por qué? Porque a mí no me gustaría que todo dependiera del sociópata que está en la Moncloa, por ejemplo, ahora, por ¿vale? eso, por eso. Pero es verdad que el Estado de las autonomías hace aguas por todas partes, ¿vale? Pero yo creo que eso es por la falta de preparación, la falta de calidad, la falta de honradez de la clase política en general, porque un sistema, un Estado de las autonomías, pero más razonable, a lo mejor sin tantas duplicidades, sin tantas historias. Pero yo creo que con el sistema que tenemos actualmente es inviable, es inviable. Ahora, ponerlo todo en manos de una única administración central, eso es muy peligroso, ¿eh? Vale, sobre el tema de las duplicidades, o sea, España es el país europeo con más políticos por habitante. Es que, claro, esto es ineficiente, ¿no? Es lo siguiente. Y luego yo, por terminar un poco, ya no es, porque a mí, yo soy economista, a mí me gusta dar datos económicos, me gusta dar datos precisos, pero también me gusta aportar como un punto de vista pues social, moral, ¿no? De sentido común, vaya. Entonces, oímos mucho el tema de que la vivienda es un derecho y no es un negocio. Bueno, a ver, la vivienda es un derecho, pero los derechos no se garantizan prohibiendo que haya alguien que los ofrece, sino facilitando que se produzcan más. O sea, la vivienda o sea, decir que la vivienda no debe ser un negocio es decir que nadie debe construirla, venderla o alquilarla a cambio de un beneficio. Pero es que si nadie gana con ello, nadie la produce. Entonces, el problema no es que alguien haga negocio de la vivienda, es que no hay suficiente competencia ni incentivos. Entonces, la moral no está reñida con el beneficio. Un promotor que construye viviendas da trabajo, paga sus impuestos y además está cubriendo una necesidad. Entonces, eh, hay que dejar de demonizar la figura del empresario o como le queramos llamar, especulador, lo que queramos decir, ¿no? Luego, hablando de los especuladores, recientemente oí, pues, bueno, se llama Pablo de Podemos, el chico que tiene el pelito largo rubio, decir que una medida para acabar con los fondos buitre y los especuladores, que a mí me encanta la palabra, lo de los especuladores, cómo han decidido darle este significado, decía que era prohibir vivienda para alquilar. Vamos a ver, el alquiler no es un privilegio, es un servicio. Hay gente que quiere alquilar y que no quiere comprar. Y no precisamente porque no se pueda permitir comprar. Oye, es que si yo mañana me voy a trabajar a un sitio temporalmente,
yo no me voy a querer comprar una vivienda en este otro sitio porque es temporal. Y aparte, como No, ya no, puede ser por eso, puede ser porque tu filosofía de vida no es tener cosas, sino tener esa libertad, tener esa... Y es más, en un mundo como en el actual, yo creo que tener una vivienda a día de hoy es cada vez más problemático. No es una ventaja. Hay mucha gente no, que piensa que sí. Yo creo que no. Yo no, creo no. que a efectos de movilidad, a efectos de que te vayan las cosas bien o mal, a efectos de que te tengas que trasladar, a efectos de que tienes que una responsabilidad con esa vivienda, a efectos de que te Ujú. la puedan ocupar, a efectos de que te la... En fin, tú puedes tener una filosofía de vida que es, mira, pues yo nunca he pensado en comprar nada y yo vivo de alquiler aquí, allá, donde sea, ¿no? Totalmente, pero es que aparte, como encima le expliques que hay personas que piensan que no les merece la pena descapitalizarse comprando una vivienda porque no van a obtener rentabilidad de esa vivienda y prefieren vivir de alquiler en la vivienda que van a vivir, es que como encima expliques eso ya les explota la cabeza. Entonces, sobre esto, quieren culpar a los fondos buitre, especuladores, grandes tenedores de vivienda, cuando otra vez más solo representan un 8%. Es que tenemos una amplia posibilidad en el 92% restante. El resultado de eliminar esa oferta privada de alquiler es menos pisos, que aumente la demanda, precios más altos y, por supuesto, la dependencia del Estado, porque claro que habría alquileres, pero ¿quiénes serían los propietarios de esos pisos? El Estado. Entonces, una vez más, se enriquece el Estado y con lo único que haces, o sea, lo único que provocas con este tipo de medidas es perjudicar a la clase trabajadora, no a los grandes fondos, porque estos tienen dinero para hacer lo que quieran y si no lo compran aquí, lo comprarán en otro país, da igual. Luego también, la típica de ponerle el precio máximo al alquiler. Eh, una vez más, si sabes algo básico de economía, yo no me canso de repetirlo, la oferta y la demanda tienen que igualarse, tanto en España, que lo hemos visto en Barcelona, como en Berlín, París, Estocolmo, o sea, un montón de sitios muestran siempre el mismo efecto. A corto plazo, algunos inquilinos pagan menos, a medio plazo los propietarios dicen, a mí esto no me compensa, retiro mi piso del mercado. Y a largo plazo, pues cae muchísimo la oferta y sube el precio medio en zonas que no están reguladas. Porque claro, yo qué sé, en un pueblo de Cuenca, ¿qué vas a regular? Pues nada, porque no hay una demanda. Salvo que tu objetivo como político totalitario, con ínfulas de dictador, sea pongo precio tope, esa es la consecuencia, la que tú acabas de decir, y Ujú. entonces digo, ah, pues entonces el día de mañana, si tengo la posibilidad, expropiese. Claro. De hecho, Porque un criterio económico no es. Ahora, un criterio dictatorial y totalitario, sí. sí, sí, claro, por supuesto. Además, es que esta medida genera luego un mercado negro, porque claro, si no lo puedo hacer por la vía legal, yo lo voy a hacer por la ilegal. Pero claro, este mercado negro son unos precios disparatados. ¿Y esto a quién perjudica? Pues al que tiene la necesidad real de alquilar, no al que puede hacer lo que le dé la gana. Luego también oí a Rufián decir que debería como asignarse, digamos, una vivienda por familia, que no se deberían de tener más, ¿no? Que esto, pues al final tú lo que estás confundiendo es la justicia con la envidia. O sea, limitar el número de viviendas por persona a ti te desincentiva el tú ahorrar y el tú invertir y trabajar, ¿no? Porque tú si trabajas y ahorras es para en un futuro conseguir algo mejor, no para quedarte siempre con lo mismo. Es que Hombre, aparte de ser una yo sociedad, sinceramente, yo sinceramente, yo creo que se le presta demasiada atención a lo que dicen los cretinos como Rufián. sí, pero suena muchísimo, suena una barbaridad. Son un cretino aprovechado, como muchos de los que están en el Parlamento español, que tienen además de los sueldos, los beneficios que tienen algunos de ellos, vivas en Madrid, no vivas en Madrid, dietas, transporte, alojamiento, tal, que es una vergüenza, es una absoluta vergüenza. Yo, sinceramente, lo que dicen los cretinos como este, en fin, porque al final yo acabo por pensar que son cosas que se dicen para incendiar, ¿vale?
para claro. incendiar el ambiente, para que hablen de mí, para que hablen de no sé qué, para distraer de otras cosas, porque al final cualquiera que tenga dos de frente dice, mira, cállate, tío, de verdad. O sea, tú Mm, eres uno más, un parásito más de la clase política que vive en Madrid como quiere, que se va a Barcelona cuando quiere y desde vive luego. como Dios, mientras la gente que te paga el sueldo cada día, cada vez vive peor. Exacto. Sí, totalmente. Y además, en fin, que es tremendo, ¿no? Porque lo ha dicho varias veces. Lo dijo en bueno, la Resistencia, como se llama el programa, porque yo ya no le veo. El de Lo mejor Broncano que lo haces dijo. por salud mental. Sí, sí. Lo dijo en el Congreso, lo ha dicho mil veces, pero es que lo peor es que subo el otro día un vídeo sobre este tema, ¿no? De que por qué no se puede poner un tope al precio del alquiler, por qué no está bien prohibir comprar vivienda para alquilar. Y es que hay gente que de verdad, de corazón, se piensa que esto es viable y que no se hace por los intereses de los poderosos. Y es en plan, pero vamos a ver, ¿quiénes son los poderosos? ¿Quiénes son los poderosos? Son los que te están proponiendo esto. Es tremendo. Y luego ya, mi favorito, mi mensaje político favorito es el de la expropiación. Ese es mi favorito, ¿no? Porque es que se queda genial, ¿no? Porque te hace ver como con un aura así comunista, súper, súper interesante, ¿no? Entonces yo a esto lo único que digo es, vamos a ver, la propiedad privada es sagrada. En el momento en el que el Estado decide qué puedes tener, cómo lo tienes que usar, tú como persona ya no eres libre. Entonces eres un administrador temporal de lo que el Estado te está cediendo, te está dando la oportunidad de que tú lo tengas. Entonces, una sociedad que renuncia a la propiedad privada es que es una sociedad que renuncia a tener independencia, mérito y además, o sea, tu propia dignidad, tu casa es tu dignidad. O sea, el único sitio donde tú puedes ser tú con tu familia y estar protegido es tu casa. Si el Estado se te mete ahí, apaga y vámonos. Es que me parece muchísimo más Es lo que está peligroso que lo que... pasando, es lo que está pasando exactamente y la sociedad lo está tolerando. Y yo en este canal y otros muchos, Mar Vidal está permanentemente encima de este tema. Sí, eh, lo que viene es muy grave. El euro digital, la ID digital, toda esta sí. historia es una forma de Odio. asegurarse el control a futuro de todos nosotros. Mm, Cuando, si tú quitas el efectivo de en medio y ya tienes todo euro digital, tienes asociado digamos, una identidad digital asociada a tu euro digital, eh, eso es la esclavitud ya de por vida. pues, Y la sociedad, la inmensa mayoría ni siquiera sabe de qué va este tema. Bien, esto. pues eso tiene mucha relación con esto. Voy a Mm. decir otra cosa y voy a abrir otro melón. A lo mejor la gente se piensa que cuando tú terminas de pagar un piso es tuyo. No, no. Deja de pagar los impuestos, deja de pagar el IBI, deja de pagar la basura, deja de pagar y verate quién es la casa, aunque esté pagada por ti, terminada de pagar. Por lo tanto, soy propietario de una vivienda en España. No es cierto, no es cierto, aunque la tengas pagada. Deja de pagar impuestos relacionados con la vivienda y te darás cuenta de quién es esa vivienda, porque Total. te la embargan, ¿eh? No, es que tienes el derecho de usarla mientras que cumplas, Correcto. que no es lo mismo. O sea, tener un derecho sobre algo no es tener algo. Pero pues es lo que estamos permitiendo al final, ¿no? Y lo peor es que se romantiza mucho este mensaje, así como medio de Marx, ¿no? Y yo siempre lo digo, en plan, ese tipo de mensajes, no, la economía tiene una base científica, las leyes fundamentales de la economía tienen una base científica, están comprobadas. Este tipo de mensajes no solo no son científicos, sino que está comprobado que no funcionan. Entonces, Pero son de ingeniería social y funcionan. son ingeniería social y funciona perfectamente. Por eso te Y decía, cuando digo, tú además te estás cargando la educación, cuando tienes una sociedad en general con un coeficiente intelectual que va bajando década tras década, cuando tú tienes gente que no lee, cuando tú tienes gente que se queda en los titulares, cuando tú tienes mm, gente que se queda en lo rápido, en lo banal, en lo superficial, que no profundiza, mm, ese tipo de mensajes es ingeniería cala. social y funciona. Sí, y tanto, y tanto, y tanto. Como que hay gente que yo, hablándolo el otro día con una amiga,
me estaba diciendo que prefería de verdad que limitasen el precio del alquiler antes que construyesen más. Yo decía, es que da igual lo que yo te explique y como yo te lo explique y que nunca voy a ser una fuente tan fiable como quien te ha dicho eso. Nunca va a surgir el mismo efecto que, que yo te lo explique, que te lo haya explicado pues quien sea, ¿no? Es lo que las consecuencias que vamos a tener que acarrear por la irresponsabilidad de toda esta gente. A ver, yo soy un seguidor habitual de Mar Vidal. Sí, yo también. Y en una entrevista que le vi, creo que era en Negocios TV, de los cuales también soy seguidor, no solo por el tema económico, sino por el tema geopolítico y demás, eh, él hablaba de la desinformación. La desinformación, que tan de moda está y en base a la cual se están adoptando una serie de medidas que van a privarnos de la libertad y de la privacidad, ¿vale? En nombre de la seguridad, ¿vale? El fango. Él decía, oiga, en el tema de desinformación, tiene mucha más responsabilidad el receptor que el emisor. Es Totalmente. decir, tú puedes tener un montón de charlatanes en redes sociales que te quieran vender la moto. Es tu responsabilidad filtrar. Es tu Totalmente. responsabilidad informarte. Es que el problema es que una sociedad que se victimiza con todo, que la culpa es del otro, que yo soy inocente, que yo no tengo la culpa de nada, que una sociedad infantilizada, y la gente dirá ahora, pero es que estabas hablando del tema inmobiliario. Sí, pero es que todo tiene que ver, Que porque todo al está relacionado. final los mensajes forman parte en todos los sectores, ahora en este caso el inmobiliario, pero es que no, los mensajes bueno, vamos a regular, vamos a prohibir, vamos a hacer Está en todas esto, vamos a partes. hacer lo otro, forma parte de una ingeniería social que cala en una sociedad que no es crítica, no analiza. No, 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 no. Es el control, pero yo, mira, las pensiones es un problema gravísimo, ¿vale? A nivel económico en España, pero lo más grave, más grave, me parece el tema de la vivienda, porque de verdad, insisto, en el momento en el que el Estado se te mete en casa, es que a ti ya no te queda nada, es que tú ya no eres una persona, tú eres un peón que te han dejado estar ahí, pero tú no tienes nada, o sea, olvídate de libertades, olvídate de tener tu privacidad, ya no hay nada, o sea, la vivienda es como lo último que te queda, como te la toquen, por no hablar de que ya no es solo que no haya suficiente vivienda, sino que es que encima estamos solos, o sea, ya no hay familias, ya no se crean familias, son pisos compartidos, que tiene que estar la gente hacinada. ¿Cómo vas a crear vínculos ahí? Es que es un control por todas partes, es mucho más fácil controlar si estás solo que si estás unido y que si tienes tu intimidad. Entonces, es por todas partes. Lo del euro digital es lo mismo también, control. Yo, bueno, la gente que me sigue lo sabe, ¿no? Pero se lo puede intuir, ¿no? Por mi acento se habrán dado cuenta que yo soy isleño, ¿vale? Entonces, en las islas, antes has mencionado una cosa súper interesante. Y no quiero que perder la oportunidad de mencionarlo, porque en las islas, ¿vale? En Baleares como en Canarias, hay un problema con la vivienda acuciante, son territorios muy limitados. Sin embargo, antes decías, ¿por qué no se construye en altura? Claro. Hong Kong, Singapur, no sé qué. Es decir, una serie de sitios donde ya lo están haciendo y no se hace. Claro, volvemos a lo que hemos dicho antes, voluntad política. Mm, problemas, soluciones a los problemas que hay, las hay. La cosa es que no hay voluntad para hacerlo, ya sea por Exacto. cortoplacismo político, que es, yo creo que podemos sacar esa conclusión de la charla de hoy, que es probablemente la razón de mayor peso, es la no voluntad política con fines electorales, ¿vale? Eh, pero claro, si esto sigue así, Ana, ¿hacia dónde vamos? Porque esto no puede seguir así indefinidamente. Es decir, tú no puedes llegar y irte a Albacete Capital y que de repente, estoy hablando de Albacete, no de Madrid y Sí, sí. Barcelona, y que de repente tengas alquileres de 1.200 euros en Albacete Capital. Pues yo es que creo que en Albacete no se daría ese fenómeno, porque, a ver, a no ser que de repente se cree un núcleo tecnológico que haga que haya muchísimo empleo allí, muchísima demanda, ahora mismo, ¿qué demanda hay en Albacete?
Y que yo sepa, no la hay. Los 800, 900, 1000 euros al mes los he visto yo, ¿eh? Sí, claro, pero es que hay zonas en las que no encuentras piso. Ya no es solo lo que en Barcelona, encontrar piso. Ya no es solo que sea carísimo, es que cuesta Claro, pero a encontrarlo. lo que voy es que eso no puedes, o sea, no puede continuar así indefinidamente. Porque a la par que está pasando todo esto, la gente está perdiendo capacidad adquisitiva, la Claro, sí, inflación, el valor del dinero. Es decir, a la vez que pasa todo esto, claro, estos sinvergüenzas se han inventado ahora me hace mucha gracia porque el postureo, que ustedes lo sepan, no se limita a Instagram, ¿vale? Hay otras redes profesionales que el postureo es casi peor que el de Instagram, ¿vale? sí, Ahora se ha puesto de moda esto de co-living, sí, coworking, y todo correcto, eso para decir que el co-living es que no te puedes pagar tu piso y entonces tienes que vivir con gente, pero queda bien decirlo en inglés, ¿vale? Porque claro. eres eco-friendly y toda esta historia. Y el coworking, no, se crean espacios de trabajo donde la gente interactúa. Muy bien, pues no te puedes pagar tu oficina propia, ¿vale? Entonces, el problema es, y vuelvo a lo mismo, ¿qué solución hay? Obviando que la política no va a ser una solución porque no les interesa y mucho menos a los que están ahora, porque esto no puede seguir así indefinidamente. Es que no la hay. Si ellos no ponen de su parte, no la hay. A ver, como de repente ya te digo, no se cree un núcleo empresarial en otras zonas que ahora mismo están vacías y eso despeje la demanda de las principales ciudades, no la hay. Y el problema, hay países que están mucho peor que España. Si nos ponemos así, ¿no? Si España va como una moto, como dicen algunos. Entonces, claro, Porque una cosa de la que no hemos hablado, y también me gustaría mencionarlo, que me dieras tu opinión al respecto, es la, la manía, no sé si la palabra es manía, pero la manía que tienen muchas personas en querer vivir muy cerca de donde han crecido. Es decir, no es un tema que pueda o no pueda, es que por cabezonería me quiero quedar aquí, cerca, mm, ¿vale? Ojo, que es totalmente lícito, ¿vale? Pero me refiero mm, que en España no tenemos esa cultura general como por ejemplo tienen en, yo qué sé, en un país como Estados Unidos. A lo mejor yo soy originario de Nueva York, pero es común que a lo largo de mi vida haya vivido en 4 o 5 estados, ¿vale? O sea, por lo que sea, ¿no? Aquí es como que tenemos muy interiorizado quedarme cerca. Y quedarme cerca es empeñarme en vivir, por ejemplo, tú. Imagínate que, pues yo soy de Madrid y es que me quiero quedar en Madrid. O además, y a ser posible, si soy de, qué sé yo, de Tres Cantos, bueno, Tres Cantos es un mal ejemplo porque no es de las zonas más baratas precisamente, pero da igual. Pues además me quiero quedar en la zona de Tres Cantos. mm, Entonces, claro, eso tensa más la cosa porque a lo mejor no tensa más la cosa, pero sí eterniza el problema porque te estás empeñando en quedarte en una zona donde tu propio presupuesto, tus propias condiciones no te ya. permiten estar. No, Pero es claro. como un empecinamiento cultural, ¿no lo ves así? Yo, mira, fíjate, no creo que sea un tema tanto de España, sino de los últimos años en general, porque claro, ahora tú piensas que tu visión como joven es decir, me esperan, si es que pretendes hacerlo, me esperan 12 años de ahorro como un loco para poder comprarme un piso y tener mi familia allí. Pero hay muchos que dicen, si voy a tener que estar eternamente pagando esto, no me lo voy a poder permitir nunca, para esto me lo gasto ya. Entonces, prefiero empeñarme en vivir donde he vivido siempre, por muy caro que sea, y aquí dejarme un pastizal antes que irme a una zona más económica que me puedo permitir, que igual está menos tensionada, porque, total, si el dinero no me va a dar para nada, ¿no? O sea, ese proyecto a largo plazo que antes se tenía, es que el futuro se ve muy negro muchas veces. Entonces, claro, ¿para qué voy a estar yo sufriendo yéndome a un sitio donde no quiero estar si puedo estar aquí aunque me salga más caro? Si total, este dinero no es significante, ¿no? Claro, lo que pasa es Y que luego, eso implica que con 40 años a lo mejor sigues viviendo con tus padres. y es que pasa, y tanto que pasa. Sí, sí, pero fíjate, yo no me parece el peor de los problemas. Creo que es lícito que una persona pueda decidir dónde se queda o dónde no. Eh, ahora, que puedas, eso ya es otro tema, claro. Bueno, habría que preguntar a Que los sea padres. posible o no. Sí, sí, claro. Pero, Porque que te quedes hasta los 40 en casa de tus padres, a ti te puede convenir. Vamos a ver, a lo mejor tus padres, pues mira, en fin, verás. te toca ir. No, pero aunque sea en casa de tus padres, como sea, compartiendo habitación, o sea, habitación, piso.
Es que los hay gente con 40 años compartiendo piso. Ujú. ¿Eso es digno? Pues claro que no es digno, pero es lo que hay. Entonces, antes que irme a un pueblo de no sé dónde, pues prefiero estar compartiendo piso, pero estando cerca de mi familia, a lo mejor. Pero que insisto en que eso al final, pues oye, cada uno Pero que al libremente. final todos esos argumentos de es que yo prefiero tal, no, 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 al final, olvídate, eso es el maquillaje. Al final, Sí, la única realidad es la incapacidad de poder pagarlo. Punto. exacto. Después lo puedes Sí, sí, adornar, sí, sí. ¿vale? Lo que hemos hablado antes, co-living, co-working, con no sé qué, tal, lo puedes, eres eco-friendly, perfecto, genial. Pero al final, el problema es el que es, y el problema es el que no se pueden permitir la vivienda, punto. También creo que se fomenta mucho a nivel político ese discurso, en el sentido de ¿por qué me tengo que ir yo de mi barrio? Porque ahora viene este, pone un Airbnb y me echa a mí de mi barrio y las cafeterías de especialidad echan a los bares. Pues no, señora, las cafeterías de especialidad no están haciendo que los bares cierren. Es que tienen muchísimo más margen de beneficio que un bar normal. Entonces, si tu político de turno le ayudase a tener más productividad, tu bar de toda la vida podría seguir estando. Es que es lo mismo. Ya está, en plan, aparecen cosas nuevas en base al beneficio que yo puedo tener, como es lógico. Eh, y es que los políticos fomentan el hecho de los fondos de inversión, los Airbnb, Booking, nos echan de nuestros barrios. No te está echando Booking de tu barrio, te está echando la situación económica que hay en el país y que tú no estás entendiendo lo que está pasando. Pero es que volvemos a lo mismo. Si el político de turno, que es quien tiene ahora El mismo, problema del tema de las viviendas turísticas es fácil que lo aprovechen políticamente mucho, porque es una zona gris, ¿vale? mm, Es decir, como una persona corriente, como un tipo corriente que soy, uno puede observar desde fuera que la gente de la comunidad, la gente de una comunidad de edificios o una, no sé, un grupo de viviendas que son la mayor parte sí, residentes, de repente empiezan a ver allí que hay tres pisos que son Airbnb y les causa una molestia, ¿vale? Por lo que mm, sea. Porque los que llegan allí pueden ser efectivamente gente respetuosa, tal, que entra, sale, tal, 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 y más allá totalmente, de las maletas por la escalera o el ruido al entrar y salir, no se les oye, o puede ser unos fiesteros que organicen, porque vienen aquí de turismo y se largan en 4 días, mm, lo que sea. Pero a la par, también hay que tener en cuenta que yo con mi piso debería bueno, poder hacer lo que me da la gana. mm, Con lo cual ahí chocan las dos cosas, el derecho al descanso de tu comunidad, en la cual tú tienes el piso, mm, pero también tu propiedad, puedes hacer con ella lo que estimes oportuno. sí, Creo que el tema de las viviendas turísticas, mira, es el quinto tema, da para otra charla también porque tiene demasiado grises. Es decir, yo creo que ahí las dos partes pueden tener razón en un momento determinado. Ese no es un tema fácil, la verdad. no, Pero es pero verdad que al fíjate, final no te echa Airbnb. claro, no, pero Porque la además, gente decide Airbnb, evidentemente, a lo mejor me mm, da más rentabilidad dependiendo. Porque, ojo, Airbnb te da rentabilidad en determinadas condiciones. no, claro, Por ejemplo, yo no veo tanta rentabilidad en un Airbnb si tú tienes que meterte en una hipoteca y estás pagando la hipoteca en una zona tensionada que vale una pasta la hipoteca y además lo pones en Airbnb. Bueno, a lo mejor claro, te da beneficio, pero no te va a dar tanto beneficio como si tú has heredado el piso y no te ha costado un duro, mm, evidentemente, ¿no? claro, Pero que al final el origen de todo es lo mismo, es decir, Airbnb no te está echando, no, pero la gente se está buscando la vida con Airbnb, con Booking, con el alquiler vacacional y tal, porque no lo puede hacer de otra manera, porque lo ocupen el piso, en fin, por un montón de historias. Entonces, al final todo claro. está relacionado, ¿no? Todo está interrelacionado, todo. Y además es que todos los problemas de España, de verdad, están todos, es como una tela de araña, está todo interrelacionado con todo. Y en el momento en el que falla una cosa, falla todo. Y sobre el tema este de que si hacen ruidos, si molestan tal cual, oye, pues este es otro problema que tenemos en España y es las competencias de la policía. Yo no soy experta en este tema, pero quizá si hay una molestia de un determinado Airbnb o alojamiento turístico o lo que sea, la policía podría tener potestad para, pues, no sé, poner una multa de turno para hacer lo que haga falta o dar un toquecito de, oye, no se puede hacer esto más. Cuidado, ¿no? Mm, yo no soy experta en ese tema,
Ujú, aviso a ujú. navegantes. Pero bueno, es lo primero que se me ocurre, ¿no? Pero yo insisto, el mensaje más importante, a partir de este mensaje ya luego podemos pensar muchas cosas, pero la propiedad privada es sagrada. O sea, en el momento en el que tú ya no tienes eso, tú ya no tienes nada. O sea, ya todo lo demás no importa, porque ya te han quitado lo único que tienes. Entonces, Y es camino de lo que van, ¿eh? Con el tema sí, digital. sí, 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 totalmente, totalmente. Y Lo curioso, ya, Ana, es que la gente ve venir, o ve venir, capta bien rápido el tema de alquileres caros, el tema de la propiedad privada, pero en cosas materiales. El tema digital no lo está viendo venir. No lo está viendo venir. pero porque no sé, o sea, a ver, que yo lo entiendo también, ¿no? No es una cosa física que tú puedas ver en tu día a día, ¿no? Al Sin final, embargo, donde te van a acabar quitando libertades y privacidad es por la vía digital. Todo sí, por la vía digital. No por la sí, vía física, sino por la vía digital. sí. Y yo creo que lo están haciendo de tal manera que va por ahí los tiros. Y ese es No, el gran peligro. Es decir, yo ya te digo, a mí probablemente es la mayor preocupación. Mira que en este podcast hablamos de multitud de temas, pero probablemente la mayor preocupación de todas es todo lo que es el euro digital, la ID digital, por ejemplo, Starmer ahora en el Reino Unido, mm, la vigilancia, el gran hermano británico este que tiene ahora el tema sí, del, claro, tú dices, oiga, es que a lo tonto, utilizando el caballo de Troya, la tecnología, estás horadando poco a poco, sin que el grueso de la sociedad siquiera se percate de lo que está pasando. total, totalmente. Porque es fácil decir, es que el alquiler está caro, es que no puedo esto, es que está, o sea, es un problema como muy obvio, que los alquileres están caros, es que no puedo acceder, es que el Airbnb, es que no sé qué, tal, tal. Sin embargo, lo otro es como más civilino, más, bueno, vamos haciendo, vamos desarrollando la infraestructura, la Claro, pero porque legislación y no poco lo a poco. ves, Y un no lo día, ves, no está en tu a día a los día. no sé cuántos millones de gente que depende de dinero público, ya sea pensionistas, parados, funcionarios, lo que sea, parte de la nómina o de la pensión o de lo que sea, le va a entrar en formato euro digital. Claro, Y y ya será estará temporal, metido. sí, y podrás gastarlo hasta entonces, luego ya caducará y hoy vale esto y mañana vale tanto, claro. No, o Sí, claro, o simplemente, oiga, usted ya ocupó su cuota tus gastos. de carbono del mes y ya no puede hacer esto o lo otro, o tiene que gastar el dinero de aquí a 30 días, en fin, es una cosa tremenda. Sí, no, no, eso es verdad. Pero bueno, que sí, que al final esto es un problema muy obvio, que tampoco se está solucionando. Y estoy bastante de acuerdo contigo que fundamentalmente se debe al tema de no voluntad política, simplemente por un tema de intereses cortoplacistas electorales. Mm. Es eso, es que España se mueve así, ¿no? Al final, por el poder que tenga el partido político de turno. Así funciona este país. Entonces, todo se va a mover en base a los intereses del partido político de turno. Me da igual uno que otro. Mm. Al final es así. Si lo que mueve el Estado es eso, todo va a girar en torno a eso. Lo demás da igual y nosotros damos igual. Entonces, es el control y es el poder y eso, pues, claro, a nivel ciudadano solo te queda, pues, reivindicarlo, ¿no? Ser conscientes. No queda otra cosa, pero mientras la gente no lo quiera entender, pues es muy complicado, claro. Pues muy bien, Ana. Un placer que hayas estado hoy con nosotros. En esta charla han surgido como cuatro o cinco temas más. Así que si quieres volver, ya sabes que hay temática, ¿vale? Genial. Y un placer que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. También es un placer para mí.